Vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo, capítulo 3. Yo creo que ya se lo deben de saber de memoria. ¿Ya están ahí? Yo creo que es una historia ya muy conocida. ¿Cuántos la conocen? Amén. Si no la conoce el día de hoy, la va a conocer. Dice Éxodo capítulo 3, versículo 1, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Medián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Versículo 2 dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Versículo 3 dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Versículo 5 dice: y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Papá, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por lo que estás haciendo y vas a hacer, papá, en este lugar. Padre mío, que sea mi boca su instrumento, papá, para poder transmitir, Señor, lo que hay en tu corazón, Señor. Lo que hay en tu corazón para este día, para tu casa, para tu iglesia, Señor, para tus hijos. Y que sea tu Espíritu, Señor, dándole vida, Señor, a esta palabra. Porque solamente tu Espíritu, Señor, le puede dar vida, Señor. Poder, Señor, para que penetre, Señor, nuestros corazones, papá. Gracias, papá, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y puede tomar su lugar, iglesia. Hoy nos tocó cerrar con el tiempo que hemos tenido de cultura. ¿Cuántos han aprendido en ese tiempo? ¿Cuántos estuvieron aquí en todos los puntos de cultura? Amén. Iba a tocar uno por uno, pero Dios me movió a tocar este versículo y poder hablar de una manera general lo que es una cultura en medio de un lugar. Sabemos la vida de Moisés. Ya me lo decía mi esposa en la mañana que mejor ella compartiera, ya se estaba aventando toda la historia de Moisés. Entonces, si Dios habla por segunda vez, es que hay algo intencional en lo que Dios quiere hablar y lo que Dios quiere mover. Sabemos que la vida de Moisés tuvo 40 años en Egipto, tuvo unos años con su mamá y luego después ya estuvo con Faraón, como hijo de Faraón, y realmente tuvo 40 años en una cultura. Se le enseñó todo lo que tenía que aprender un hijo de un rey, de un faraón, para poder, a fin de cuentas, a un futuro poder a lo mejor gobernar o ser parte importante de ese reino. Y la cultura se le estableció de los egipcios. Aprendió, yo creo que su escritura, su historia, tal vez vio dioses, yo no lo sé, pero que aprendió su cultura, la aprendió su cultura. 40 años estuvo ahí. Hasta que un día sabemos la historia que mata a uno de los egipcios y tiene problemas ahí con unos de su mismo pueblo, Israel. Y sabemos que Moisés sale, huye y estuvo 40 años con su suegro Jetro cuidando sus ovejas. Y vivió otra parte de otra cultura, ya más basada en algo más, conociendo de Dios. Pero cada etapa, cada momento le sirvió a Moisés para que Dios fuera moldeando su corazón y preparándolo
para el propósito que tenía Él para su vida. No voy a hablar de propósito en la mañana. Voy a echar porras a mi esposa. Creo que dio una enseñanza excelente y habló muy bien sobre esa parte de que estamos viendo de propósito. Entonces llega el tiempo, la temporada donde Moisés, que ya tenía muchos años llevando a apacentar, a cuidar las ovejas y a pasearlas por el desierto, llega un día después de esos 40 años donde ve esta visión de la zarza que no se quemaba, que no se consumía. Yo creo que pasar 40 años por los mismos lugares lo hacía alguien ya experto en el desierto. Yo creo que a lo mejor cada piedra, cada monte, realmente ya para él ya era conocido por el tiempo que pasaba frecuentemente por ese lugar. ¿Cuántos de ustedes ya se saben las calles del centro? La verdad yo no mucho, la verdad. Me sé las principales porque no paso mucho por ahí. Pero yo creo que aquellos, he conocido gente que pasa y hasta me dice, cuando le pido instrucción, hasta me dice el Oxxo, la tienda, los tacos que están en una esquina para poder llegar a un lugar. Pero es gente que ha pasado por tantos tiempos y tantas veces sobre un lugar que aprende a ver lo que hay en ese lugar y lo conoce. Entonces, Moisés, ya habiendo pasado 40 años ahí cuidando las ovejas de su suegro, se encuentra con esta visión que le llama la atención y capta su visión para que lo observe. Y es la parte donde Dios le habla. Y hay una parte que hoy no lo vamos a compartir, pero realmente el que está en medio de la zarza es mismo Jesucristo mostrado ahí, porque sabemos que la imagen nos muestra que era algo resplandeciente, un fuego, una llama que estaba alrededor de la zarza, que era la luz, que era ese poder, que representaba lo que trajo la mirada a Moisés para que volteara y viera. Entonces Moisés va y se acerca y Dios le habla, le dice: Moisés, estás en un lugar santo. Por eso puse el contexto. Moisés ya había estado con los egipcios, había estado 40 años con su suegro en el desierto, pero llega un tiempo, una temporada donde llega a un lugar que es santo, ese lugar, que la presencia de Dios está en medio de ese lugar. Tal vez había vivido una cultura de los egipcios y había vivido una cultura con su suegro, pero llegaba un tiempo donde iba a vivir una cultura cara a cara con Dios. Venía un tiempo, una temporada donde él iba a pasar cara a cara con él y que tenía que aprender a vivir esa nueva cultura a la cual se estaba exponiendo. Entonces se acerca y sobre lo que Dios me hablaba era la parte que le dice que se quite su calzado. Y es donde el día de hoy vamos a trabajar esa parte. ¿Cuántos ya escucharon cultura? ¿Cuántos ya empezaron a ver y a entender un poco de lo que es la cultura del reino? No, es un poco, yo creo que hay que repetir otra vez todos los puntos porque como que no escucho convencido la gente de vivir, que vive cultura en esa parte. Entonces Dios le dice a Moisés que se quite el calzado porque el lugar que está es santo. Realmente si lees la palabra te dice que ese monte es el monte de Dios. Pero realmente cuando Moisés se paró, pues Moisés no sabía que era el monte de Dios. De hecho, este nombre se le da en el tiempo que lo escribe y por las apariciones y por las cosas que hizo Dios en medio de ese lugar, es que cuando lo escribieron le llamaron el monte de Dios, porque la presencia de Dios estaba en medio de ese lugar. Realmente era la tierra, era una parte del mundo, pero cuando Dios pone su mano, cuando pone su presencia en medio de un lugar, ese lugar es santo. ¿O no? Entonces, lo que quería Dios con Moisés era que pudiera tocar ese lugar y que ese lugar pudiera transmitir a base a la exposición que iba a tener Moisés de quitarse el calzado, porque vamos a poner el punto, el calzado es algo natural. Lo que nos impide vivir a nosotros la cultura del reino son las cosas naturales que están en medio de nuestras vidas.
lo que me impide vivir, ser gente de grandeza, ser de clase mundial, ser uno, ser familia, ser audaces en nuestra fe, es cuando ponemos sobre la base entre Dios y nosotros, ponemos algo natural que interrumpe el contacto de nuestra vida con la cultura del reino. Lo que Dios quería establecer en la vida de Moisés era que se expusiera a vivir la cultura, que se pudiera vivir y poner su pie sobre esa tierra que era santa. Y en esa medida que si él se exponía, este lugar que era santo iba a transmitir la santidad a la vida de Moisés. Entonces, lo que nos impide vivir una cultura de reino, y cada punto que hemos visto sobre esas semanas, es que sobre eso pongo algo natural que me impide vivir esa parte de la cultura. Lo que Dios le quería decir a Moisés: quítate aquello que te estorba naturalmente, para que puedas vivir una cultura de reino, puedas vivir en mi presencia, y mi presencia sea la que te moldee, para que puedas experimentar cada parte de lo que yo soy en medio de ti. Y eso es la cultura en medio de nuestras vidas, iglesia. Cuando tú te atreves a exponer y quitas tus pretextos naturales y quitas todo estorbo natural, dejas que la presencia de Dios empiece a tocar tu vida y empieza a transformar lo que tú eres. Porque realmente la cultura a la cual tú te expongas va a determinar tu forma de vivir, tu forma de actuar, tu forma de comportarte. Si no, yo tenía un excompañero en la anterior empresa, que él venía de Veracruz. ¿Hay alguien aquí de Veracruz? Nadie. Bueno, qué bueno. No. Él era de Veracruz y se vino así de loco. Un día le hablamos: vente, te contratamos. Dejó todo lo que tenía allá en Veracruz, se vino para esta ciudad. Después de un año que platiqué con él, le dije: oye, ¿extrañas? Porque al principio era un llorar y llorar. No, extraño las mariscadas, extraño el caldito de pescado, extraño el camarón así fresquecito que recién salió. Ustedes aquí le llaman fresco, no, hombre, ya tiene congelado muchos días. Allá fresco es que está saliendo directito del mar a la cocina, y de la cocina me lo preparan y todo. Eso era al principio, pero llegó el año y yo le decía: ¿ya extrañas? ¿Todavía extrañas el pescado? Dice: no, hermano, ahorita las carnitas asadas cada fin de semana. Dice: yo ya lo veía más regio que veracruzano. Tal vez el acento todavía lo exhibía que era de Veracruz, pero todo su alimento, su cultura, ya no hablaba de marisco, de pescado, sino hablaba ahora sí de carnita asada, de quesadillas, salchicha, hot dog, sobre las brasas. Su cultura cambió. Dejó una cultura donde comía pescados, mariscos, y vino a un lugar donde se come mucha tortilla, se come mucha carne, sobre todo. Yo creo que los que nos escuchan de afuera, y cuando me ha tocado ir a otra ciudad, o platicar con gente de otras ciudades, ustedes cada fin de semana, ¿verdad?, hacen carne asada. Y yo, ya quisiera yo cada fin de semana hacer carne asada. Pero ellos piensan que esa es la cultura de este lugar, de esta región. Ellos piensan que cuando ellos van a venir y tú les invitas a mariscos, dicen: no, invítame una carne asada, un machacadito con huevo, para experimentar la cultura que está en este lugar. Entonces él vivió aquí un año y medio, y a ese tiempo ya le gustaban las carnes asadas, y se olvidó de los mariscos, se olvidó del mar, porque se expuso a una cultura y cambió su forma de vivir, cambió su forma de alimentar, cambió su forma de comportarse, cambió su forma de vestir. Porque allá dice: no, ya era fácil andar con guayaberas, esto, lo otro, sandalias. No, aquí, hermano, de repente un día tengo que andar casi con camisas de tirantes, y otro día tengo que traer la chamarra, porque aquí el clima es bien extremo. Pero ya se sentía parte de aquí. ¿Qué te quiero decir con todo esto, iglesia? Que cuando tú te atreves a exponerte a una cultura, esa cultura te va a empezar a transformar. Esa cultura te va a empezar a moldear. Va a cambiar tu forma de comer, va a cambiar tu forma de la alimentación que tienes. Y no hablo de una alimentación natural, sino hablo de una alimentación de lo que estoy llenando mi vida, mi corazón, mi mente. Empiezas a cambiar todo tu estilo de vida. Yo recuerdo que antes me encantaba la música del mundo.
Y más si eran cumbias, norteñas, tejanas, me encantaba eso. Y donde escuchaba, había fiesta en ese lugar, había bailongo, como decíamos allá. Pero una vez que cambié la cultura y empecé a exponerme a la cultura de Cristo, no es que el pastor me dijera, no lo hagas, quítate de eso. No es que el líder se acercara y me dijera, ya no tienes que hacer eso no es parte de ti. Realmente fue la cultura lo que me expuse, que tuvo la capacidad de moldear mi vida y hacer las cosas que estaban sobre mi vida, empezarlas a hacer a un lado, empezar a quitar todo lo natural, para que yo empezara a morir y que el que viviera a mí fuera Cristo. Quitar todo lo que yo era antes, para empezar Dios a exponer en mi vida la presencia de Dios en medio de mí. Y que sea la presencia de Dios moldeando mi vida, mi corazón y cada parte de lo que yo soy, para que ahora que cuando camine exponga lo que realmente hay en mi vida en Cristo. Vamos, dile al que tienes al lado, creo que te tienes que exponer más a la cultura del reino. Acelero porque ya se me vino el tiempo un poquito. ¿Cuántos se quieren ir tarde el día de hoy? Hijo, eso nadie, no hombre, ¿cómo son? Y esta es parte, me encantó. Y Dios luego me enlazó cuando Jesucristo dijo una frase. Jesucristo le dijo, ¿cuántos se saben la historia del joven rico? ¿La leemos o se la sabe? ¿Se la sabe? Muy bien. ¿Qué pasó? El joven rico se acercó con Jesús. Dice la historia, la narrativa, que Jesús iba caminando, iba sobre su camino, y de repente vino un joven corriendo y le dijo, maestro, maestro bueno, se hincó y todo le dijo. Y Jesús le dijo, no, maestro bueno solamente Dios. Y le pregunta, ¿has honrado a tus padres? Esto, lo otro. Le empezó a preguntar cada mandamiento, que esos mandamientos exponían su vida o su bendición nada más aquí en la tierra. Y él dijo, no, ¿sabes qué, maestro? Yo he cumplido con todo eso. Desde mi juventud yo he cumplido toda esa parte. No tengo problema con eso. Pero llega el tiempo y la temporada cuando Jesús le dice, ok. Y dice, me gusta la expresión que dice, y lo amó. Y le dijo, bueno, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y una vez que se lo des a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Y es donde Dios golpeó mi vida y mi corazón. Y es la parte que relaciono cuando Dios le dice a Moisés, quítate las sandalias. Lo que le interrumpía la vida a este joven no era obedecer los mandamientos que le traía bendición aquí en la tierra. Lo que le interrumpía a ese joven era que tenía algo del mundo que amaba más que a Dios, que no podías tener la capacidad de soltarlo, quitárselo y poder seguir a Cristo. Por eso Jesús le dice, toma tu cruz y sígueme. La parte de la cruz, iglesia, es, como lo sabemos, Jesucristo fue la cruz. La cruz mata todo lo natural para que salga lo sobrenatural de Dios en medio de nuestras vidas. Cuando Jesucristo dice, toma tu cruz y sígueme, te está diciendo, lleva la cruz a la muerte, todo lo carnal que te detiene y te frena aquí en la tierra, que te impide vivir la cultura que yo quiero establecer sobre tu vida. Cuando dice Jesús, toma tu cruz, es que lo lleves ahí, tus pensamientos, tus sentimientos, todas aquellas cosas que amas aquí en la tierra. Que si no lo quitas, iglesia, eso va a tener la capacidad de moldear tu vida y tus decisiones. Y va a tener la capacidad de determinar tu destino. Este joven rico ya no se habló más en la Biblia, pero sabemos que hizo a un lado Jesús y prefirió guardar aquello natural que tenía con él y que amaba más que a Dios, que era el dinero, eran sus riquezas. Tal vez en este joven era dinero, eran sus propiedades, pero hay muchas cosas en el mundo que todavía tú pones por encima de Dios y te impiden vivir la cultura del reino. Y por ende, estas cosas que todavía mantienes sobre tu vida está determinando tu estilo de vida en esta tierra. Cuando tu estilo de vida debe de estar dictaminado por lo que el reino del cielo, la cultura del cielo se ha establecido en medio de ti,
Todavía dejas que esas cosas naturales estén determinando cómo es tu comportamiento aquí en la tierra. Yo sé que suena duro, iglesia, porque muchos decimos, tomar mi cruz. Y luego pongo en la imagen la obra de Jesucristo. Digo, eso no es para cualquiera. Y realmente, iglesia, eso no es para cualquiera. Solamente es para aquellos valientes. Solamente es para aquellos que se atreven a declarar a Cristo como su Señor y Salvador. Y tienen la capacidad de poder vencer todas aquellas cosas del mundo y seguir a Cristo y que no haya nada que lo detenga. Yo sé, en mi vida yo también lo viví, iglesia, en mi caminar. Dios empezó a golpear mi vida y empecé a quitar varias cosas que yo sabía que si las dejaba iba a afectar lo que yo soy en Él, porque eso iba a tener dominio sobre mi vida. Yo no sé tú a qué le quieras dar poder y autoridad sobre ti, a las cosas del mundo o a la presencia de Dios en medio de tu vida. No sé qué, a qué le quieras dar ese poder y esa autoridad. Porque cuando tú dejas lo natural en medio de ti, va a ser un estorbo para que puedas vivir cada punto de cultura que se vive en el reino. Eso va a impedir y va a frenar el mover de Dios en medio de tu vida. Si no, díselo a este joven. Lo que Jesús dice, lo amó. Imagínate lo que Jesús iba a hacer con ese joven. Las proezas que iba a hacer con ese joven. Pero a causa de que puso algo natural que impidió el contacto con la cultura del reino, Dios le dijo, yo sé que has guardado las cosas que te traen bendición para esta tierra, pero aquellas cosas que te traen tesoros en los cielos no lo has podido dejar. Aquellas cosas que te impiden tener esos tesoros en el cielo te están impidiendo tener la bendición de Dios en medio de tu vida, y que esa cultura pueda moldear tu corazón. ¿Se los confieso? ¿Quieren saber o no? ¿Amén o no? Iba a decir, esos son los chismosos de la iglesia, pero ya me detengo. A mí al principio me costaba dar el diezmo. ¿A cuánto les costó dar el diezmo por primera vez? Ahora todo resulta que la nada sobre, ya va todo y hasta doy de más. Al principio a mí me costó trabajo. Mi esposa me decía, pues sí, dad de lo tuyo si quieres, de lo mío ni lo toques. Y yo estaba deteniendo lo que Dios quería hacer con mi vida. Una vez que decidí dar, ahora sí ya no me preguntes cómo sané cada deuda, cómo Dios nos llevó a lugares y todo lo que Dios nos ha bendecido. Pero esa causa que te atreves a vivir una cultura y tener fe y querer leer. Créeme que Dios siempre te quiere abrir las puertas para que puedas vivir su cultura y te puedas exponer a su cultura. Pero te va a decir como Moisés, ponle el nombre que quieras. Te voy a decir mi nombre, Pedro, quita el calzado de tus pies. Quita aquello natural que te está estorbando para que puedas vivir mi cultura. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos esta mañana, tarde, pueden decir, hoy es el día que voy a quitar aquello natural que está estorbando a que me exponga directamente, cara a cara, a la presencia de Dios? Hoy es el día, iglesia. Hoy es el día que debemos de romper con eso y exponerme a una cultura que se nos ha enseñado, que debemos de vivir, que debemos de experimentar. Y sigo con la siguiente parte. Realmente la base de este mover, de lo que pasó en la vida de Moisés, no era la zarza, iglesia. Eso solamente era para traer su atención, la zarza. La base, lo importante en esta historia no era que la zarza no se consumía, que realmente, como te dije, representa la vida de Jesucristo aquí en la tierra, aquella que trae luz, aquella que trae salvación,
aquella que trae una esperanza cuando había un lugar, en una nación que no había esperanza. Pero realmente lo importante que hoy Dios me ponía en mi corazón para poder compartir esta mañana era la parte donde Dios soltó la palabra y la charla que tuvo entre Él y Moisés. Realmente lo que impactó y tocó la vida de Moisés fue la palabra que soltó Dios sobre su vida. Lo que Dios soltó sobre él fue lo que impactó su corazón. Y en automático yo creo que se quitó los calzados. Dijo, yo me quiero exponer a esa presencia. Porque así debe ser nuestra vida, iglesia, en esta tierra. Aunque yo estoy en este mundo, el mundo no debe tener autoridad y poder sobre mí. Lo que debe de tener autoridad y poder sobre mi vida es la cultura del reino. Cada principio, cada parte que vimos que representa su cultura debe de ser algo que impacte nuestra vida, que nos expongamos a ello para poder vivirlo. ¿Por qué no vivo ser gente de grandeza? Porque no me he expuesto a esa parte de creer y quitar mis pensamientos naturales que me dicen yo no puedo, yo no me alcanza, mira mis recursos, mira lo que tengo. Y lo hablamos en su tiempo. No es lo que pueda tener naturalmente, sino es aquel que está conmigo. Lo que yo soy en Él es la clase que determina mi vida y lo que yo puedo alcanzar aquí en la tierra. Viene un problema de sanidad, o tienes un problema de enfermedad o de una circunstancia difícil. Quiero ver una iglesia que sea audaz en su fe, que se atreva a creerle a Dios sobre todas las cosas, que quite cada cosa natural que bloquea, que impide que pueda ser el mover de Dios en medio de ti. Lo que necesita Dios es que haya una iglesia que se atreva a creer y no ponga dudas, no ponga pretextos, no le diga a Dios cómo lo vas a hacer. Solamente una iglesia que se atreva a creerle a Dios que Él lo puede hacer en medio de su vida. ¿Por qué las cosas no suceden, iglesia? No es porque Dios no quiera, es porque tú has dudado. No es porque Dios no lo pueda hacer, es porque tú no has creído en aquel que está contigo. Si realmente tú supieras quién está en medio de ti, tú te moverías por fe, iglesia, y harías cosas por fe, por saber que escuchaste la voz de Dios y le creerías a lo que Dios ha hablado sobre tu vida. ¿Cuántos se quieren exponer a la cultura del reino? Dile al que tienes al lado, vamos, atrévete a quitar lo natural. Realmente lo que nos impide, iglesia, vivir una cultura del reino no es el diablo. Eres tú que no te has atrevido a vivirlo. Date la oportunidad, iglesia, de vivirlo. Date la oportunidad de experimentar el mover de Dios en medio de ti. Realmente el que te ha impedido vivir una cultura así eres tú mismo, que no te has atrevido a creerle a Dios y atreverte a quitar cada cosa natural que te impida el exponerte a Él. Yo recuerdo cuando la primera vez que el pastor me invitó a compartir aquí una clase de líderes. Tenía 6 meses. Realmente de liderazgo no tenía nada. Qué bueno que no dijo amén, iglesia, se lo agradezco. Pero realmente de liderazgo no tenía nada. Pero el pastor me invitó a leer un libro y en base a ese libro me invitó a poder predicar en este púlpito. Pero cuando realmente me invitó, había algo natural que pudo haber impedido la bendición de Dios. En su tiempo, lo bueno que ya Dios tocó la vida del pastor, nada se crea paz. Cada vez que había final, cuando los rayeros eran muy buenos, al pastor se le ocurría hacer un culto especial el domingo en la tarde. Ya teníamos la carne asada, ya teníamos la carne, los frijoles, ya teníamos las tostadas, las papitas, los refrescos, ya todo listo para ver el partido. Y el pastor decía, hoy va a haber un evento especial, un culto especial en la tarde. Y yo, Dios, si hubiera puesto lo natural, tal vez no estuviera aquí. Pero porque me atreví a quitar lo natural,
y exponerme a lo que Dios iba a hablar ese día, es cuando la bendición de Dios, la cultura del reino empieza a invadir tu vida y tu corazón. Yo me acuerdo todavía cuando empezamos a caminar, yo tenía 2, 3 sábados, pero en domingos 4 tal vez. Y recuerdo que nos invitan a una premier. Yo estaba como niño, yo dije, sí, voy. Y fue la única vez que me volé a un servicio. Pero cuando aprendí a vivir la cultura del reino, entendí que era más importante Él que todo lo natural que el mundo me pueda dar. El tomar tu cruz, iglesia, es decirle a Jesús o a Dios, lo del mundo no me interesa, lo de la vida natural mía no me interesa, lo que me interesa es vivir contigo, Jesús. Porque realmente Jesús le dijo al joven, toma tu cruz y sígueme. Todavía Pedro, ya sabemos las historias de Pedro, la regaba una tras otra ese Pedro, pero hizo grandes cosas en el Señor. Después de que se avienta una de las mayores expresiones en los evangelios, que le dijo a Jesús, tú eres mi hijo amado. Cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿qué dice el mundo que yo soy? Y de repente Pedro se levanta con la inspiración del cielo, revelación del Padre, le dijo, tú eres mi hijo amado. Y cuando le dijo esa parte, a los pocos tiempos le dice, Señor, vamos, no vayas a la cruz, no entregues tu vida, mejor vamos y evítalo. Y es cuando Pedro, y esa frase que conocemos que le dice, apártate de mí, Satanás. Y luego después en el diálogo entra la parte donde le dice Jesús, aquellos que quieran vivir una vida de reino, aquellos que quieran experimentar la cultura, vamos, tome a su cruz y sígame. Venza lo que el mundo le quiera dar. Vence todas las tentaciones que el mundo te quiera exponer. Naturalmente es algo que me va a traer, iglesia. Pero cuando tu vida te atreves a entregársela a Cristo, no va a haber nada natural que pueda invadir tu vida y tu corazón, porque tus ojos están puestos en Él. Lo que le hizo a Moisés quitarse la sandalia es que tenía cara a cara a Dios enfrente de él. Reconoció esa parte y no se quiso perder de esa exposición a la cultura del reino. Una vez que se expuso ese lugar a esa cultura tomó poder sobre su vida. Hizo las grandes cosas que hizo Moisés a través de la mano de Dios sobre él. Pero fue porque se atrevió a quitar aquello natural que le estorbaba. ¿Qué te impide vivir la cultura, iglesia? Son aquellas cosas naturales que tal vez amas, pero no te sirven para el propósito de Dios en medio de ti. Son aquellas cosas que tal vez en el mundo terrenal podrás pensar, me hacen bien, me sirven. O tú dime, ¿a poco las propiedades que tenía el joven rico no le servían en el mundo? Era una posición, un estatus. Pero Jesús lo estaba llamando a algo mayor. Y así es con cada uno de nosotros, iglesia. Jesús te ha puesto delante de nosotros, ha tocado la puerta de nuestro corazón y te ha invitado a ser parte de Él. Lo único que te dice es, toma tu cruz y sígueme. Dicho en lo que hemos visto de la historia del día de hoy, quita tu calzado y exponte a la presencia, a la cultura del reino. Algo que Dios me ponía es que cuando tú te expones al mundo, el mundo tiene la capacidad de destruirte. Cuando tú te expones al mundo, el mundo tiene la capacidad de destrozar cada parte de ti. Pero cuando tú te expones a la presencia de Dios, Dios no te destruye, Dios te transforma, Dios te edifica, Dios te restaura. Aquello que estaba roto en tu vida, Dios tiene el poder y la autoridad para volverlo a hacer como lo había hecho antes.
aquello que tal vez nosotros rompimos por exponernos a una cultura del mundo y que el mundo se cargó de destrozar mi corazón, de destrozar mi familia. Cuando tú te atreves a exponerte a la cultura del reino, el reino tiene la capacidad, la presencia de Dios tiene la capacidad de poder aquella familia que estaba rota, Dios restaurarla y hacerla uno. Es tiempo, iglesia, que nos movamos a aprender a quitar lo natural. Es algo que nos cuesta. Es algo que nos estorba día a día, iglesia. Puede ser fiestas, puede ser lo que tú quieras, pero hay cosas que nos están estorbando de poder experimentar la cultura al 100% del reino en nuestras vidas. Y nos estamos privando de que Dios meta su mano en medio de nosotros y nos transforme. Nos estamos privando de poder llegar a una gloria mayor en Él. Nos estamos privando de poder ser esa clase mundial a la cual fuimos llamados, iglesia. Nos estamos privando también de ser uno, iglesia, porque lo que causa división son las cosas terrenales, sentimientos, emociones. Son lo que causa distracción y destrucción en una iglesia y división en un lugar, y que nos impide ser uno y nos impide ser familia. Pero cuando quitamos todo eso y ponemos la presencia de Dios, como ya te había compartido, dime, ¿qué te separa de la persona que tienes al lado? ¿Qué te hace diferente del que está al lado de ti? No hay nada diferente, sino que está la presencia, la sangre que te lavó y que te hizo ser parte de Él. Entonces voltea con el que tienes al lado y dile, somos hermanos, somos familia. Dile, somos uno. Imagínate Moy, decepcionado porque sus hermanos no le hicieron caso y le dijeron de cosas. Pero una vez que se expuso a la presencia, a la cultura del reino, decidió ir a salvarlos, decidió ir a liberarlos. Si hubiera sido alguien que estuviera bajo la cultura del mundo, dijo, no, si me la hicieron me la pagan, ¿o no? Es como los niños, tú pégale a un niño, ¿a cuánto que sí te la regresa? Dale una a un niño y vas a ver que el niño en automático, órale. Me encanta un video que anda en las redes sociales, que está el papá jugando con el niño, como que a box y le pega, y luego el niño más sopa le da. Porque así es la naturaleza humana. Si no, imagínate José, cuando estaba enfrente de sus hermanos, con la autoridad que tenía delante en el pueblo egipcio, no más faltaba que dijera, José, lléveselos, mátenlos, ahórquenlos, descuartícelos, lo que tú quieras. Y lo que dijera José se hubiera hecho. Pero gracias a Dios que José estaba bajo la cultura del reino. Imagínate, mis hermanos me vendieron. Aparte, bueno, me querían matar, me vendieron. Mira lo que viví. Fui a la casa del Potifar, me mandaron a la cárcel. Aún en la cárcel le profetizo a alguien, le digo el sueño que tenía. Y todavía se olvida de mí 2 años. Y ahora que estoy en esta posición, estoy en este lugar, tengo la autoridad para hacer los añicos. Pero gracias a Dios, la cultura de Dios estaba en medio de él y había entendido que el que había hecho era Dios. Y que Dios lo había puesto ahí para salvar a su casa, a la casa de su padre. ¿Ya ven lo importante que es estar en la cultura? Afuera se pelean por herencias. Aquí nos enseñan a manos unos a otros. Afuera tal vez a veces apoyan, a veces no. Pero aquí tenemos la capacidad de honrar a las personas que están al lado de nosotros, de ser agradecido y dar de gracia lo que Dios ha dado en medio de nuestras vidas. Porque es cuando te atreves, iglesia, a exponerte a la presencia de Dios. Dios quiere una iglesia, quiere hijos suyos que puedan vivir la cultura del reino. Porque cuando vives la cultura, liberas tu potencial. Vuelvo a decirlo de nuevo, cuando experimentas la cultura, Dios saca lo mejor de ti. De alguien tatarmudo a llevarlo a ser libertador de una nación. ¿Cuántos quieren ser así? Ser parte de la cultura, iglesia, no se trata de lo que veo.
Dile que tienes al lado. Ser parte de la cultura no se trata de lo que veo. Imagínate Moy, si hubiera visto la mala zarza y no se acercaba. Dios le hubiera hablado, hubiera experimentado estar cara a cara con Dios. No lo hubiera hecho. Realmente lo que te hace ser parte de la cultura es escuchar la voz de Dios, pero en automático atreverte a vivirla, esa palabra. Nos han predicado varios domingos, varios miércoles sobre la cultura. Tal vez ya la vimos y la he visto en mi hermano que tiene al lado, en mi otro hermano la he visto, pero es tiempo que no la veas, iglesia. Vívela, escucha la palabra de Dios y atrévete a vivirla. Lo que hizo Moisés, ser el que fue Moisés aquí en la tierra, fuera a ver, no solamente ver, escuchar la voz de Dios y actuar y vivir lo que Dios le había dicho. De eso se trata la cultura, iglesia. Tal vez la veo y no va a tener impacto en nuestra vida, pero una vez que te atreves a experimentarla, Dios empieza a cambiar todo tu ser y empieza a cambiar cada parte de tu vida, que te hace vivirla a cada instante, a cada momento. Cuando tú vives la cultura, te olvidas que eras del mundo. Dios, mi corazón y mi mente te quieren amar a ti, pero de repente mi cuerpo me decía, recuerda esa canción, ¿te acuerdas cuando la bailabas en los fines de año ya con tu familia? Cuando la bailabas en bodas, en fin, ahí está, sobres, anímate. Pero había una cultura que estaba golpeando mi corazón. No te digo que va a ser fácil, pero créeme, para Dios no hay nada imposible, iglesia. Cuando te atreves a exponerte a la cultura del reino, va a tener la capacidad de empezar a quitar, a derrumbar todo aquello que el mundo había construido sobre tu vida, que solamente te frenaba. Y Dios va a empezar a poner sobre tu vida alas de águila para que empieces a llegar a lugares que no habías imaginado, a estándares que no habías imaginado, a lugares, a tierras que no te habías imaginado, porque Dios está en medio de ti y te has atrevido a creer y a vivir una cultura de reino. Entonces, en el nivel que yo cargo mi cruz, es proporcionar al nivel de cultura de reino que vivo. No, es que nomás la cargo con mi brazo izquierdo. Imagínate, yo le he dicho, no, pues mi mente y mi corazón, Dios, te alaba a ti. Pero mis piernas, que bailen, que disfruten y se gocen. Dije, no. Yo ya no soy parte de eso. Y créeme que hoy le doy gracias a Dios por eso. Porque sé que mis siguientes generaciones están empezando donde yo lo estoy dejando para crecer más alto de lo que yo había sido. Ya para ir cerrando, iglesia, la introducción. Voltea con el que tienes al lado y mira a qué es semejante. Bueno, atrévete, no lo veas con tus ojos naturales. Tal vez si es tu hermano vas a decir, no, está feo o está fea. Mira, hoy está despeinada. No, el abanico ya le movió todos los cabellos. Va a decir, no, hoy no se pintó el hermano no se peinó hoy, no se bañó. Atrévete a verlo con los ojos de Dios. Cuando Dios unge a David, naturalmente él no estaba preparado. Pero es donde nos enseña que la cultura no se trata del exterior, se trata de lo que hay en tu corazón. Como te he enseñado, olía a chivo David, sus hermanos bien arregladitos, bien bañados, pulcros, listos para el sacrificio, listos para ver el mover de Dios sobre sus vidas, yo creo. Pero el menos preparado naturalmente era el que vivía la cultura de un Dios. Atrévete a vivir la cultura, porque yo te garantizo que mi Dios va a transformar todo lo que tú eres y te va a catapultar
a que experimentes. Y aún más, vas a hacer su rostro aquí en la tierra. Realmente, el que viva la cultura, iglesia, no es para que tú seas realmente bendecido. Hay una acción en eso y Dios te bendice, Dios te prospera, Dios te levanta, Dios te restaura. Pero el punto de que alguien aquí en la tierra pueda vivir el reino, nos lo enseñó cuando Juan el Bautista proclamaba algo todos los días: arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El vivir la cultura es para que tú aquí en la tierra puedas reflejar el reino a través de tu vida. El que tú te atrevas a vivir la cultura es para que tu hermano, tu hermana, tus familiares, tus amigos, tus compañeros que estás en el trabajo, en la escuela, puedan ver a alguien diferente, que tiene una cultura diferente, que se mueve aquí en este mundo. En el trabajo, créeme, y doy testimonio y le doy la gloria a Dios, no es para enaltecerme yo, sino para que mi Dios sea glorificado. La gente me dice: ¿realmente me lo dices en serio? ¿Realmente lo haces porque quieres bendecirme como tú lo dices? Y la respuesta es la cultura que yo vivo. Estoy aquí en este mundo para mostrar la gloria de Él y para que más personas se acerquen a su reino, se acerquen a la cultura. Si no, porque Jesús dijo: ir al mundo y hacer discípulos. Cada vez que Dios mandaba al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento a conquistar una nación, le decía: no tomes nada de ahí, porque eso va a cambiar tu cultura. Atrévete a llevar tu cultura a ese lugar. Tal vez cuando Dios le dice al pueblo de Israel que conquiste Canaán, los primeros vieron una cultura en lo natural mayor, pero no habían entendido cuál era su cultura. Lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel era: a esa cultura que en el mundo le llaman grande, no se compara con la cultura que yo estoy estableciendo en medio de ti. Esa tierra que vas a conquistar es tierra de gigantes, es tierra de estándares altos, pero la cultura que vive en ti es más alta que esa. Y es lo que debemos de entender, iglesia, que cada punto de cultura nos lo atrevamos no solamente a verlo, a escucharlo y atrevernos a vivirlo, para que veas el cambio en medio de tu vida y en medio de tu familia. Y pueda ser una luz en esta tierra, pueda ser una luz en medio de tu familia, para que más personas conozcan del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Vamos a ponernos de pie. Esta tarde no sé con qué tengas que romper. Bueno, para ponerlo ad hoc a lo que hemos estado viendo, esta tarde no sé qué te tengas que quitar. No sé qué tengas que llevar a la cruz para poder seguir a Jesús. Hay cosas que te están impidiendo seguirlo a Él. Y Él nos dio la respuesta: llévalo a la cruz. Llévalo a la cruz, llévalo a la cruz. Y en la cruz ya fue vencido. La cruz para nosotros no es muerte, iglesia, es vida. Vamos, cierra tus ojos. Y hoy Dios te pregunta y te dice: quita el calzado de tus pies. Vamos, quita aquello natural que te ha estorbado, que te ha impedido seguir al siguiente nivel, que te ha estancado en medio de ese lugar. Vamos, es algo personal entre tú y Dios. Esta tarde no te voy a pedir que pases aquí, pero que sea un tiempo en tu lugar, entre tú y Dios, en lo más íntimo de tu corazón. Y esta tarde te atrevas a romper, a quitar
de en medio de tu vida, de tu corazón, aquello natural que estaba impidiendo que la cultura del reino se estableciera en tu vida al 100%. Yo sé que hay algo que te está estorbando. Tal vez hay sentimientos, tal vez no has perdonado a un hermano ya por años y tú piensas que ya pasó, pero todavía lo traes ahí. Es tiempo, iglesia, de soltarlo. Es tiempo de quitarlo de en medio de tu vida, porque Dios quiere hacer a esta iglesia libre. Quiere hacer a esta iglesia que pueda vivir una cultura del reino, para que pueda experimentar el mover de Él en medio de este lugar. Vamos, cierra tus ojos y que sea entre tú y Dios esta tarde. Que esta tarde puedas quitar aquello natural que te impide estar cara a cara con nuestro Dios, que te impide vivir la cultura. Padre mío, que sea tu presencia tocando cada vida, papá. Que sea una iglesia que tenga la capacidad, papá, de quitar las cosas naturales, Señor. Tal vez hay una persona que te hizo daño, pero que hoy sea el día que te atrevas a quitar eso natural que te estaba frenando. Tal vez hay un sentimiento ahí clavado en tu corazón, pero que hoy que sea el día que te atrevas a decir: Señor, yo lo perdono, Señor. Quiero quitar eso natural. Quiero quitar aquello que me estorbaba. Que hoy sea un día donde podamos romper con aquellas cosas naturales y poderlas quitarlas en medio de nuestra vida, y que podamos experimentar una vida en Cristo libre, en el nombre de Jesús. Vamos, quita todo estorbo que te impide verlo a Él, que tus ojos estén puestos en Él, iglesia. Vamos, ora ahora. Vamos, atrévete hoy a romper, iglesia. Atrévete a quitar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, atrévete a quitar en el nombre de Jesús, iglesia. Vamos, mantén tus ojos cerrados. Lo que a Pedro le llevó a experimentar el caminar sobre las aguas era que saliera de la barca. Aquello natural que lo sostenía, que se atreviera a quitar. Pero aquello que le impidió llegar a Jesús, porque era el propósito de él, llegar a Jesús, fueron las cosas naturales, los vientos y las aguas. Vamos, que esta tarde no haya nada que interrumpa, que no haya nada que te distraiga, que no haya nada que te aparte de ese caminar a Cristo, de vivir esa cultura, iglesia. Que esta tarde puedas ser libre y puedas quitar de en medio de tu vida todas aquellas cosas naturales que han estado en tu corazón. Ya están dañando tu vida, ya han estado dañando tu relación con Dios. Hoy hay una iglesia libre, que hay una iglesia que pueda amar a Dios con todos, con su corazón,
con toda su mente. Créeme que Dios ha preparado grandes cosas para ti, pero es cuestión de que tú te decidas soltar todo eso para seguir e ir en pos de Él. Padre, te damos gracias, papá. Gracias por este tiempo, papá. Gracias por tu palabra, Señor. Que cause frutos, Señor, al 100%, Señor. Que toque vidas, Señor, que toque corazones, papá. Que haya un cambio, Señor, Padre mío, en medio de nosotros, papá. Que seamos una iglesia, Señor, que podemos hacer a un lado, Señor, las cosas naturales, papá. Aquello que nos estorba, Señor, para poder vivir, Señor, tu cultura, Señor. Y seamos una iglesia libre, Señor, para poder experimentar, Señor, tu mover, Señor, con todo lo que somos, papá. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.